la palabra del Señor. Vamos a buscar el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Vamos a darle lectura a esta escritura para lo que es la prédica de hoy. Amén, ya lo tienen, hermanos. Capítulo 1, verso 8 de Hechos de los Apóstoles. Nuevo Testamento. Amén. Lo tenemos ahí, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote, Señor, a ti la gloria, la honra y toda alabanza. A tu nombre, Señor, es digno, Señor, glorificar, exaltar y dar gloria, porque tú eres Dios. Y tú, Señor, te glorificas, Señor, en nuestras vidas. Tú, Señor, estás sentado en el trono de gracia y nosotros tenemos, Señor, acceso, Señor Jesús, a estar delante de tu presencia, Dios, por tu gracia. Por tu gracia, Señor, que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Tú que entregaste tu vida en aquel madero, Señor, para darnos, Señor, libertad y para, Señor, permitirnos, Señor amado, llegar hasta el trono de gracia, Señor, en oración. Y aquí nuestras palabras no quedan en el aire, sino que podemos, Señor, llamar tu atención desde este lugar, mencionando tu nombre, Jesús. Tú que estás sentado en el trono. He aquí, Señor, esta palabra, Señor amado, yo quiero, Señor, que seas tú ministrando al corazón, que seas tú, Señor, haciéndote partícipe de esta prédica, Señor, que seas tú ministrando a lo espiritual, y que podamos, Señor, disertar, entender tu palabra, Señor. Habla al corazón, habla, Señor, a cada vida, Señor, que escucha estas palabras, Señor amado, y que sea tu palabra, Señor, haciendo lo que tú la envías a hacer. Que no sea yo, que no sean mis pensamientos, que no sea, Señor, el hombre, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando cada vida, cada corazón, Señor amado, cada uno que escucha, Rey de Gloria, lo que ven la transmisión, Dios mío, en internet, también los que van a ver el video, Señor amado, que seas tú ministrando, hablando, tocando la vida, y que puedan, Señor, ser edificados. Edifica, Señor, por tu palabra, y en tu palabra, Señor, sean glorificados, Señor, tu nombre, Rey de Gloria. Para tu honra, Señor Jesús, te lo pido, que seas tú, Señor, ministrando, Señor, las vidas, el corazón, Señor. Habla, Señor, desciende, Rey de lo alto. Toca, Señor, y causa a cada uno, Señor. Tócalo, Señor, con tu presencia. Que sea tu presencia, Señor, gloriosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, pueden tomar sus asientos, siéntase cómodo, siéntase en casa, está en su casa, la casa del Señor. Estuvimos hablando sobre lo que es el Espíritu Santo la semana pasada, domingo que dejamos atrás, y estuvimos hablando sobre la importancia de recibir el Espíritu Santo, la importancia de que estemos sellados, marcados con el Espíritu Santo de Dios. Y
esta escritura estuvimos hablando de que es necesario tener el sello del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos invocar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es mediante al Espíritu Santo. El que tiene Espíritu Santo, el que tiene al Espíritu Santo de Dios, tiene a Dios en su vida. No solamente usted es un solo ser, espíritu, alma y cuerpo, sino que también tiene la presencia de Dios en ese espíritu, en esa alma y en ese cuerpo. También está la esencia de Dios en tu vida. Y aquel domingo estuvimos hablando que el que no ha recibido, el que no tiene, que busque la presencia de Dios, que busque ser lleno, ser revestido del Espíritu Santo. Y hoy seguimos hablando sobre el tema del Espíritu Santo, y me trae este texto que acabamos hermanos de leer todos juntos, y habla el Señor Jesús a sus apóstoles. Esto se quedó registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí ellos pueden recatar, ellos pueden sustraer de las palabras de Jesús este escritor, y dice el escritor que Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sucedió así, hermanos, que en los Hechos de los Apóstoles podemos ver, y en la historia podemos ver, luego de que el Señor Jesús había dejado su pueblo, que ellos recibieron el Espíritu Santo. Jesús había dejado aquellos 120, y aquellos 120 estuvieron esperando la promesa del Espíritu Santo. Y al ellos esperar esa promesa, ellos recibieron ese poder, y no solamente se quedaron en Samaria, no se quedaron en Jerusalén, sino que también fueron a Samaria, también hasta lo último de la tierra. Y podemos ver, hermanos, que por el poder del Espíritu Santo, lo que usted y yo debemos de tener, hermanos, ese poder del Espíritu Santo para ser testigos de que Dios es veraz, de que Dios es poderoso, de que Dios es fuerte, de que Dios cumple su palabra, es recibiendo la unción del Espíritu Santo. Y no solamente es una relación personal tener el Espíritu Santo, no se queda allí. No se queda solamente en tener una marca, no se queda solamente en tener a Dios en nuestros corazones, no se queda solamente en estar revestido, y ungido y santificado, sino que esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo es poder, es unción para testificar de Dios, para dar testimonio de que Dios es poderoso, para dar testimonio de que nosotros somos llenos de la presencia de Dios, y que Dios habita en nuestras vidas. Y eso no se queda en simples palabras, sino que se activa en nosotros un poder sobrenatural. Y yo te invito que si tú no tienes este poder sobrenatural, este poder para vencer, este poder para marcar las vidas, este poder para hacer grandes cosas que una simple persona no puede hacer, usted debe de invocar a Dios en su oración y pedir que Dios lo revista y le dé de este poder que da el Espíritu Santo. El que tiene la presencia de Dios no se queda como un ser humano secular, no camina como un ser humano secular.
La gloria es para Dios, no quiero hablar de mí, ¿verdad? Pero ahora mismo siento decirte esto, iglesia, de que en un momento en oración el Señor me decía, no vas a ser igual, no vas a caminar igual. Las personas van a voltear a verte, a ver qué tienes, qué carga, qué traes. Y así sucedía que caminaba y había personas que se volteaban, se quedaban mirándome. ¿Qué trae este? ¿Qué trae? Ese es el poder que da el Espíritu Santo de Dios. Poder para hablar a las personas. Y el que predica la palabra, está predicando la palabra de Dios, pero el que predica la palabra con la llenura, con el poder del Espíritu Santo, tiene una herramienta, tiene un poder sobrenatural, tiene poder para poder convencer de una forma diferente, genuina, que impacta las vidas de lo que escuchan. No es algo secular, no es algo simple tener la presencia de Dios en tu vida. Es la diferencia entre el que no puede impactar y el que puede hacer un impacto cuando habla, cuando da un testimonio, cuando se dirige a alguien, cuando con autoridad habla las cosas de Dios. Por eso le decían a Jesús, habla como que tiene autoridad. Claro, porque estaba revestido. Él mismo tenía ese poder para poder hablar la palabra de Dios. Y no solamente la hablaba como un tercero, sino como el que tiene autoridad para decir las cosas. Y tú y yo necesitamos, nosotros, la iglesia, necesita tener cada uno de nosotros ese poder. Ese poder para tener la autoridad de dirigir nuestras vidas seguramente a la salvación. Que cada obstáculo en tu vida, que cada estorbo en tu vida del enemigo sea derribado por el poder y la autoridad que te da el Espíritu Santo. Hay problemas en las vidas de cada uno de nosotros. Hay problemas, hay dificultades, hay cosas que se levantan en contra de tu vida, de tu bienestar, de tu caminar, de tu santidad en Dios. Hay cosas que se van a levantar, hay problemas que van a venir en contra de tu vida, pero déjame decirte que si tienes la llenura del Espíritu Santo, tienes el poder para vencer, tienes el poder para derribar toda fortaleza del enemigo. Cuando tienes esa autoridad y vas a un lugar, no vas inseguro, vas con toda seguridad, porque el Espíritu Santo, el poder que te da, la autoridad que te da, tú dices, voy y vengo porque voy con Dios y voy lleno de Dios y Dios me va a respaldar. Pero si no tienes la presencia de Dios, si no tienes el Espíritu Santo, si te falta ese poder, no sales, no te animas. No tienes la seguridad, no tienes la certeza. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Tener esa llenura, esa certeza, ese poder para vencer toda tentación, para vencer toda dificultad. Allá afuera, hermanos, es un campo de batalla. Cada vez que salimos de este lugar tenemos luchas y pruebas, dificultades, tentaciones, guerras, familias desmoronándose, amigos con problemas, familiares con problemas, tus hijos, tus cercanos, tus padres. Y tú quieres orar y cuando oras solamente lo haces con un clamor, Señor, que tu misericordia sea
alcanzando, pero déjame decirte algo. Aquí la palabra dice, pero recibiréis poder. Poder para poder decir, poder decir con autoridad, eres sana, eres libre, tienes en victoria. Yo digo, yo proclamo la palabra de Dios sobre tu vida, que todo lo que está pasando en tu vida se va a arreglar, que todo lo que está pasando en tu familia se va a arreglar, que todo lo que está sucediendo en contra de tu vida se va a arreglar, pero eso lo hace es una persona que recibió poder del Espíritu Santo. Y si no tenemos ese poder, necesitamos buscar la presencia de Dios. No solamente, hermano, es gemir y gritar. Sí, gima y grite en el momento oportuno, en el momento que se necesita. Pero hay momentos que necesita tener el poder del Espíritu Santo. Hay momentos que necesitas de tener el respaldo, la unción, la autoridad para decirle al enemigo, hasta aquí llegaste, ya basta, no puedes hacer esto, no tienes autoridad. Para poder tener esa unción y esa autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad de la tiniebla, sobre todo lo que se levanta en contra de los tuyos y de tu familia, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Necesitas tener el respaldo de Dios. Déjame decirte algo, que Pedro, apóstol de Jesucristo, él da su nombre era, su nombre ya no me acuerdo el nombre de Pedro, ¿verdad? Simón, amén. Aquel Simón, gracias. Era un hombre que no tenía dominio propio. Era un hombre que le dijo al Señor, apártate de mí. Era un hombre que no tenía esa autoridad, no tenía esa forma de ser de un hombre tallado, formado, un hombre construido en el Espíritu Santo. Era un hombre que tenía ciertas debilidades en su mente. Era un hombre que no tenía una organización, un pescador, un hombre del burgo, un hombre que no tenía nada de Dios en su vida. Y puede ser que haya uno o dos en este lugar que se identifique con Simón. Pero Simón no se quedó siendo el hombre tosco, el hombre torpe, el hombre que con debilidades, el hombre con inseguridades, el hombre que no se sentía digno de estar con Jesús. Simón no se quedó allí en la barca lamentándose por no ser la persona que llenaba la talla, la medida que Dios requería para el ministerio. Simón siguió caminando y creyéndole a Jesús y creyendo a Dios y confesando a Dios y buscando, yendo en pos de Jesús. Y si tú te estás imaginando o tú piensas que eres un Simón, déjame decirte que Dios te puede cambiar el nombre en el momento que tú recibas el Espíritu Santo. Y no será Simón, sino Pedro. Y no será aquella persona débil, aquella persona que no tiene esa autoridad, esa persona que tiene muchas inseguridades, esa persona que no está organizada, esa persona que no tiene el valor necesario para seguir a Dios. Déjame decirte que cuando tú recibes poder como aquel Simón, que ya no era Simón sino Pedro, ese poder te sigue para tú poder hacer grandes cosas en Dios. Ese poder te respalda para hacer grandes cosas en Dios y para Dios. Necesita el cambio en tu vida de recibir el Espíritu Santo. Necesitas ese cambio. Necesitamos, cada uno de nosotros necesita el respaldo de Dios en el Espíritu Santo. Ese poder
que nos da Dios para vencer, para avanzar, para ayudar a la iglesia, para ser parte y propósito de que la iglesia siga avanzando, siga creciendo, siga desarrollándose, siga madurando en el Dios que nos une y nos guía cada día. Necesitamos esa presencia, ese poder del Espíritu Santo. El capítulo 2, ahí mismo en Hechos, capítulo 2, hermanos. Dice el verso del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. La elección del Espíritu Santo fue sobre cada uno de ellos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más viejo hasta el más joven. Desde el que tenía mucho tiempo en Dios al que tenía poco tiempo. Desde el que sabía más hasta el que sabía menos. Cada uno de ellos, cuando Dios reparte y da de su Espíritu Santo, no se limitó a dárselo a uno y a otros no. Fue a todos y cada uno de ellos. Así que si esta iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo, tiene que ser todos y cada uno de nosotros, hasta los niños, hasta los de pecho, hasta los que están en el vientre de su madre. Debemos todos de recibir el Espíritu Santo de Dios. El 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. El texto habla de que todos recibieron del Espíritu Santo. Todos. Aquí no hay uno, aquí no hay dos, aquí no hay ninguno que no pueda ser lleno del Espíritu Santo. Aquí en esta casa, en esta congregación, en este templo, no podemos decir quién sí y quién no. Es todos tenemos el recipiente de Dios para recibir el Espíritu Santo. Para recibir el poder que es necesario que nosotros tengamos para vencer, para poder luchar todas estas batallas que se van a presentar en nuestras vidas. Porque se van a seguir presentando batallas, se van a seguir presentando luchas. Vamos a tener que tener las herramientas, el poder, la autoridad. Vamos a tener que tener las habilidades que da el Espíritu Santo para poder llevar una iglesia a ir de mayor en victoria a más victoria en el Señor. Pero no puede hacerlo uno con la presencia de Dios, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, sino que cuando se decidió Dios repartir de ese poder, fue a todos. A todos, sin medida. Y todos debemos de buscar y todos debemos de pedir el Espíritu Santo. Cuando estaban aquellos 120, estaban esperando la promesa. No estaban divididos en el sentir, no estaban unos pensando en diferentes cosas que otros, sino que todos tenían el mismo sentir.
la misma esperanza, la misma meta, el mismo espíritu. Todos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Todos. Todos estaban allí. Hay algunos predicadores que dicen que estaban en ayuno y estaban en oración. No le voy a añadir a la palabra, pero yo dice que todos estaban, aquellos 120 estaban esperando la promesa del Espíritu de Dios. Y recibieron lenguas repartidas como de fuego. Y el profeta Juan el Bautista estaba profetizando y profetizó de esto en Lucas 3. Y dice que él lo bautizaba en aguas, que Juan el Bautista bautizaba al pueblo con agua, pero aquel os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Ese fuego que prende, ese fuego no es un fuego literal, no es un fuego que se extingue, no es un fuego material, es un fuego de poder, es un fuego de unción, es un fuego espiritual. Un fuego que quema las tinieblas, un fuego que quema y echa fuera los demonios, un fuego que quema y echa fuera todo espíritu de maldad. Ese fuego que tú y yo necesitamos, ese bautismo del Espíritu Santo, necesitas pedírselo, clamarle a Dios, anhelarlo, buscarlo, porque tú y yo necesitamos estar encendidos con ese fuego del Espíritu de Dios. ¿Quién quiere tener ese fuego del Espíritu Santo de Dios para echar fuera todo espíritu de demonio, para echar fuera todo espíritu de maldad, para echar fuera toda tiniebla en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias? Necesitamos ese fuego de Dios, cada uno de nosotros, para poder vencer. Para poder vencer todo lo que nos abate, todo lo que está en contra de nuestras vidas. Tú y yo necesitamos ese fuego, ese bautizo del Espíritu Santo. Y Él da a quien le pide. Si necesita, Él da a quien le pide. Dios al que le pide le dará de su Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. La Escritura dice que hablaron todos ellos lengua, pero no se limita en solamente la lengua, sino que ese fuego también le da al hombre que tiene el Espíritu Santo y a la mujer que tiene el Espíritu Santo le da un don de sabiduría. Don de sabiduría. ¿Cómo se manifiesta esto? Usted va a un lugar y necesita tener sabiduría para poder ayudar a aquellos que necesitan la ayuda cuando el Señor te envíe, cuando el Señor te guía, cuando el Señor te dirige a un lugar en específico. O cuando estás en un lugar y allí se presenta un problema, el Señor te da por el Espíritu Santo sabiduría. Ese espíritu también, el Espíritu de Dios, te da ciencia, que es aparte de la sabiduría, la ciencia es también saber lo que está oculto, lo que no se ve, lo que solamente te puede revelar y darte la ciencia de Dios, las cosas que están pasando en aquel lugar. Puedes llegar a tu casa, hay un plan del enemigo en contra de tu familia.
en contra de los tuyos. Y el Espíritu Santo te da la ciencia y el conocimiento de saber qué está en contra y cómo el enemigo ha preparado un plan en contra de tu vida. Pero eso lo da es el poder del Espíritu Santo. Una persona natural, sin Dios y sin esperanza, cae en lazos del enemigo, cae en los planes del diablo. Es destruido y son destruidos porque no tienen ese poder. Pero tú y yo estamos llamados a tener ese poder que da el bautismo del Espíritu Santo, la llenura de Dios en nosotros. Fe también la da, pero no solamente la fe que tenemos naturalmente, sino una fe sobrenatural. Una fe de llamarle a las cosas que no son como si fuesen. Una fe de poder ver las cosas que sucedan al instante. Algo que usted quiere que suceda al instante, ahí sucede por ese don que da el poder del Espíritu Santo. Una fe que pasa y sobrepasa todo entendimiento. También el poder del Espíritu Santo da sanidad. Cuando usted ore por un enfermo, cuando usted ore por alguien que necesita esa sanidad inmediata o esa sanidad progresiva, nosotros estamos, o cada quien que tiene la llenura del Espíritu Santo tiene el poder para orar, para tocar el cuerpo afectado, tocar la vida afectada y recibe sanidad. Yo me voy a robar un testimonio, hermanos. Y es nuestro hermano Henry, que nuestra hermana Gestúa se cayó. Testifican ellos, ¿verdad? Y que la hermana se cayó y un pie estuvo afectado, se rompió. Dice la hermana Gestúa que se le rompió el pie. Y que el hermano agarre el teléfono y que va a llamar al copastor. Me lo saludan cuando lo vea. Y cuando va a llamar, el mismo Espíritu Santo le dice, ora tú, no lo llames. Ora tú. Y el hermano con fe y con esa sanidad puso la mano sobre aquella hermana. Está abajo ahora, ¿verdad? Y aquel hermano oró y ese pie fue al instante restaurado. Y de eso estamos hablando, hermano, de que ese Espíritu Santo te da poder para poder llamar las cosas que no son como si fuese con esa fe. Y la sanidad para sanar al instante. Ahí no estuvo involucrado el copastor, no estuvo involucrado el pastor, no estuvo involucrado ningún miembro. Ahí estuvo el Espíritu Santo respaldando con fuego, respaldando con sanidad, con fe. Y sucedió. Ahí vemos a la hermana caminando, subiendo y bajando las escaleras. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque tenía el respaldo y la autoridad de Dios en ese momento para sanar. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos. No importa qué tanto tiempo tengas en la iglesia, no importa si eres un niño, no importa cuáles son tus debilidades, no importa cuáles son tus... yo le quiero llamar a esto... no importa cuáles son tus límites. Dios no tiene límite. El Espíritu Santo no tiene límites. Si es cualquier persona secular, de una vez llama al 911 y la camilla y ahí vamos y a pagar un dineral. En hospital, en ambulancia, en paramédicos y en todo, y en yeso y en todo eso. Pero Dios da el poder mediante el Espíritu Santo para que esto suceda. Y esto yo le llamo milagro.
Milagro también es algo que Dios hace, que Dios da por medio del Espíritu Santo, y usted lo necesita hacer milagros, que usted puede llamar las cosas que usted no se imagine que puede suceder, que suceda. Un milagro como levantar a alguien de la muerte. Sucede, ha sucedido y va a seguir sucediendo, porque Dios no se ha acortado, el poder de Dios no se ha acabado, no se ha agotado, no se ha limitado. Sigue Dios dando poder a aquel quien se lo pide. Pídaselo a Dios. Necesita usted estar lleno de la presencia de Dios. Necesito yo estar. Necesitamos todos estar llenos de la presencia de Dios para tener ese fuego y para poder tener ese poder de Dios, esa autoridad para hacer milagros. Profecía también la da el Señor. Que cuando usted habla una cosa en misterio de Dios y usted revele los misterios, lo futuro, lo porvenir, lo pasado, lo oculto, todo de Dios, el profeta lo puede hacer. Aquel que por medio del Espíritu Santo puede profetizar, pero por medio del Espíritu Santo, porque por ahí andan uno o dos profetizando y no hemos visto nada de esa profecía, pero el poder de Dios te da también profetizar. Profetizar es hablar algo que Dios está hablando por medio de ti. El mismo Espíritu Santo te da hablar cosas que no son tuyas, sino que son de Dios, del cielo dirigida. Discernimiento. Hay discernimiento en poder saber lo oculto, las intenciones de alguien o las intenciones de lo que está detrás de esa persona. Discernimiento y discernimiento de espíritu. Porque tenemos que entender esto, que hay discernimiento de la voluntad de una persona, y discernimiento es qué espíritu está dentro de una persona y cuál es la intención de ese espíritu. Y ese poder lo da el Espíritu Santo. Esa herramienta, ese conocimiento, ese poder discernir si qué espíritu tiene una persona, qué trae, cuáles son sus intenciones, si hay maldad, si hay bondad, si hay una intención mala o una intención de bondad. Se puede discernir por medio del discernimiento del Espíritu que te da el poder de Dios en tu vida. Es don de lengua. Ya hablamos que es esto, el don de hablar por medio del Espíritu, una lengua angelical, una lengua que te comunica Dios y tú directamente. Que usted no tenga que esperar que alguien le diga, no tenga que buscar en la Biblia qué quiere Dios o qué Dios está haciendo, sino que Dios habla a tu interior y se comunica con ese hombre interior directamente, más rápido que el WhatsApp. Dios habla al corazón, a la mente, al interior del hombre y se comunica. Incluso cuando hay tristeza, una persona que esté triste, una persona que está en angustia, una persona que está pasando por dificultades y orando, puede orar en esas lenguas angélicas y se puede comunicar con Dios y puede de una manera más oportuna, de una manera más directa, de una manera más eficaz, poder transmitirle esa tristeza a Dios. Señor, mírame.
Y cuando gime tu alma, el Espíritu gime contigo. Eso está en la Escritura, hermanos. El Espíritu llora contigo y ahí está ese sentir en Dios. Y esa lengua también, hay diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lengua para poder establecer en lo espiritual cosas que usted con la boca no puede establecer. Hay cosas que no podemos establecer con nuestra boca, sino que el Espíritu de Dios te ayuda, te guía a establecer cosas que no vemos, pero sí suceden por el poder que da Dios. Interpretación de estas lenguas. También el Espíritu Santo habla a través de una persona y otra persona puede dar la interpretación por el mismo Espíritu. Y si Dios quiere dar un mensaje ahora mismo y hay alguien que tenga la interpretación y hay otro que puede hablar esta lengua, o sea, del Espíritu Santo, puede ese mensaje transmitirse en lengua y interpretarse y todos llegar a entender lo que el Espíritu de Dios dice en el momento. Es diferente a que yo estoy delante de ustedes predicando, hablando lo que sucede, mas el Espíritu Santo habla lo que Él quiere y habla al corazón y habla de una manera, hermanos, no vista. No sé si usted lo ha vivido antes, pero cuando Dios habla por el medio del Espíritu Santo, es diferente a una prédica, a un mensaje, a un sermón, a una enseñanza. Cuando Dios habla por medio del Espíritu Santo es algo poderoso y ese poder solamente lo da la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y ese poder es un poder para poder nosotros, hermanos, para tener la habilidad de unirnos más. Unirnos más, compenetrarnos más, tener más esa unión en el Espíritu. Y quiero ir, hermanos, al libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, perdón. Primera carta de Corintios, capítulo 12. Y su versículo 12 dice: en su versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y eso es lo que hace el Señor, unirnos con un cuerpo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no puede participar de este cuerpo. No es parte íntegra de este cuerpo. Por eso necesitamos ser parte del cuerpo por medio del Espíritu Santo. Para poder ser salvos, para poder tener ese poder, para avanzar, para vencer, para unirnos al cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza de la iglesia. Necesitamos orar, clamar, buscar, pedir, rogar a Dios que nos dé ese bautismo del Espíritu Santo, que es el poder que necesitamos cada uno de nosotros. Cada uno. Y déjame decirte que
para terminar, ¿verdad? Tengo que terminar, ¿verdad? Avísenme, pues ese reloj no me ayuda. Ya para terminar, hermanos. Pedro, ¿cómo era que se llama, verdad? Se llamaba antes. Simón. Simón del vulgo. Simón que tenía que pescar, levantarse temprano en la madrugada, 3, 4 de la mañana, cuando había nave antes, ¿verdad? Para tirar la red, para poder subsistir. Un hombre sin educación, un hombre sin ningún futuro en lo que era su tiempo, en lo que era su época. Un hombre sin ningún propósito. Un hombre que cuando vio la pesca milagrosa dice: Señor, no soy digno, aléjate, apártate de mí. Porque él sabía que él no era digno, pero los dignos o no dignos solamente lo puede decir Dios, quién y quién no es digno. Pero ese Pedro dijo: Señor, no soy digno de ti, apártate de mí. Y ese Pedro podemos ver a través de las escrituras que no tuvo una formación, no tuvo una educación, no tuvo nada que sacar de él. Pero es que Dios no quiere sacar del hombre algo. Dios no quiere buscar en el hombre algo. Dios no quiere que el hombre tenga algo para él usarlo. Dios no quiere que tú tengas cierta habilidad para él usarte. Dios no quiere que tú tengas cierto conocimiento para él dirigirte. Dios no quiere que tú tengas preparación para él usarte como un vaso de honra. Dios no pide educación. Dios no pide talento. Dios no busca en ti una habilidad. Dios no está pidiendo o buscando de ti cierta madurez o conocimiento o cierto protocolo. Dios no está esperando y no está buscando en ti nada más que le creas y le entiendas y que busque de él, para él poder hacer la obra maravillosa que él quiera hacer en tu vida y en los tuyos. Dios no está buscando en ti, en ninguno de nosotros, algo que Él pueda usar, utilizar o sacarle provecho. Dios lo que quiere es un corazón íntegro, un corazón sincero, un corazón que entienda que necesita de Dios. Y como Pedro, hermanos, como hombre del burgo, como hombre que no tenía nada que ofrecer, el Señor lo eligió a él, a lo más vil y menospreciado, para darle poder, para que se vea la diferencia entre un hombre que no tiene poder, entre un hombre que tiene poder. Y voy a terminar con este texto, hermanos, en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, en su verso 14 y en su versículo hasta el 16 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más grande número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Porque por lo menos ellos, tendiendo sus enfermos, tendiendo las personas en aquel lugar donde Pedro pasaba, tan solo la sombra de que el sol le pegaba a Pedro y la sombra que no reflejaba o la sombra que Pedro obtenía, sanaba los enfermos, libertaba a los endemoniados, libertaba a aquellos que estaban oprimidos, y hacía Dios por medio del Espíritu Santo, usando a Pedro, aquel hombre que era del vulgo, que ya no era un hombre que no tenía poder, sino era un hombre que estaba lleno del poder de Dios, que tan solo la sombra de Pedro hacía los milagros. Usted y yo, amada iglesia, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Necesitamos ese poder de Dios.